Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice Génesis 3: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Gracias, hermanos. De aquí, no pierda Génesis 3. Vamos a leer de una vez Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Vamos a estar en estos dos textos, pero de entrada lo vamos a leer para hacer la conexión durante la predicación. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con mujeres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Leamos hasta el inicio del 29. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia. Y lleguemos a esta siguiente expresión: inmoralidad sexual. La Reina Valera del 60 dice fornicación. Y ya siguen ahí perversidad, avaricia y demás. Quedémonos con el tema de la fornicación como consecuencia de la caída que leímos en Génesis capítulo 3. La perversidad de lo sexual, la inmoralidad sexual. Desde Génesis 3 hasta Romanos 1 se describen muchos eventos en los que esto se desarrolló en la historia bíblica. Por ejemplo, hay dos abusos sexuales muy fuertemente reseñados, muy claramente reseñados en el Antiguo Testamento. Uno en Génesis 34 y otro en 2 de Samuel 13. En Génesis 34, un hombre llamado Siquem, de otro pueblo diferente al judío, abusó de una de las hijas de Jacob, de Dina. En 2 de Samuel 13, un hermano o medio hermano de la hija de David, de Tamar, abusó de ella, Abnón. Y en ambos casos incluso se habla de que las amaban o que se enamoraron de ellas, refiriéndose a su deseo fuerte o su atracción sexual. Deseos, pasiones. Dios nos hizo con la capacidad de desear y de disfrutar muchas cosas.
incluyendo la sexualidad, lo vimos en la última enseñanza. Pero el asunto es que en la caída en pecado del ser humano se dio la distorsión del propósito de lo que Dios creó como placentero, y se ha profundizado a través de una adicción al placer que Dios nos dio la capacidad de disfrutar. Y especialmente, como estamos tocando el tema de las relaciones sexuales, lo vemos en la sexualidad. De nuevo, cuando caímos con Adán y Eva, cayó nuestra capacidad de encauzar correctamente los placeres que Dios nos dio, y nuestros deseos empezaron a dominarnos y a hacernos daño. Y aquí vemos, como les comentaba acá en Romanos 1, que describe mucho nuestra generación actual, y con los ejemplos de Génesis 34 y 2 de Samuel 13, el abuso sexual, la perversión sexual, la inmoralidad sexual como consecuencia. Caímos, y la misma caída fue una distorsión del deseo que Dios nos dio. Dos cosas simplemente quiero mostrar hoy. Primero, que el pecado es una distorsión pecaminosa, o una distorsión o desviación de lo que Dios diseñó para nosotros, en este caso el placer o el disfrutar lo que Dios nos creó. Nos dio para la creación, para disfrutar la creación, la sexualidad. Y segundo, vamos a ver cómo es que se sigue manifestando eso hoy en día, especialmente en las relaciones sexuales. Primero, se pecó al poner el placer sobre el propósito de Dios para el placer. Espero que recuerden que cuando estábamos viendo la semana antepasada el clima deleitoso, el ambiente deleitable del Edén, y cómo la primera pareja disfrutó en intimidad, a mí se me olvidó la semana antepasada resaltar el hecho de que Adán la vio a ella y dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y cuando se vieron, las palabras que se utilizan en el texto son palabras que hablan de que son igualmente seres humanos. En el hebreo, que se compenetran en una relación de igual a igual, y que tienen una relación íntima, y que se pudieron disfrutar, y que eso es el objetivo de la relación sexual. Y antes habíamos dicho que el objetivo primordial de la relación sexual es la reproducción. Pues bueno, el placer es para que queramos disfrutar teniendo hijos, y queramos disfrutar teniendo intimidad con parejas. Para eso Dios enseñó el placer de la relación sexual. Pero ¿qué le enseñó el diablo a Eva? Que por medio de ella le llegó a Adán. El diablo, Satanás, como serpiente, distorsionó el placer de los versículos 1 al 5. Sobre todo veamos el 5, donde dice: Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. No vamos a tocar hoy la idolatría, reemplazando a Dios con nuestras propias vidas o queriendo ser como Dios. La vamos a tocar la siguiente semana en el aspecto sexual. Pero sí quiero decirles que esto va más allá de lo que Dios les había prometido a los seres humanos. Les había prometido el disfrute de todas las cosas si lo hacían conforme a su voluntad. E inmediatamente vemos este juego por la contemplación del placer que tiene Eva. Aquí hay palabras claves que quiero resaltar. Verso 6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Bueno, apetecible y codiciable. Esto es un esquema importantísimo. De bueno, que lo hemos visto ya en Génesis 1 y en Génesis 2, la palabra en hebreo no significa simplemente delicioso, sino significa es bueno de útil. Era bueno porque servía, porque tenía un propósito o cumplía un fin. Era bueno que el hombre estuviera solo, no, porque no podía cumplir su fin de glorificar a Dios multiplicándose en la tierra. Así que por eso Dios creó al ser humano hombre y mujer. ¿Era buena la creación que Dios creó cada día? Sí, era útil, cumplía sus propósitos. Entonces esto habla de utilidad. Pero fíjense que empieza con lo útil para pasar, o lo bueno, para pasar a lo apetecible a los ojos y terminar
por lo codiciable para alcanzar sabiduría. ¿A través de qué? A través de algo prohibido por Dios. El versículo 6 termina diciendo: tomó entonces de sus frutos uno del árbol de la ciencia del bien y del mal y lo comió. Y como a los seres humanos no les gusta comer solos, ¿a quién le dio? A su marido, que estaba con ella, y él también comió. Algo que era bueno, algo que era apetecible, se volvió codiciable, y más allá de lo que Dios había presupuestado que funcionara como deleitoso para ellos, para la utilidad, ellos lo vieron al revés: primero la utilidad y luego el deleite o el placer. Yo sé que eso suena un poquito enredado, pero ya lo voy a explicar. Se les abrieron los ojos, y en el versículo 7 dice que en ese instante se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces teñieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo que, vamos a poner un ejemplo distinto. La semana pasada también lo hice con la comida. Comer es bueno, es útil, es necesario. Si yo no como, me muero. Y como es bueno, Dios ha diseñado el deleite al comer para que yo no deje de hacer lo que es bueno para mí, ¿cierto? Hasta ahí está bien, pero ellos, poniendo el ejemplo de la comida, esto es bueno, como me da deleite, no entendiendo que es para que busque lo bueno, sino entendiendo de que me fijo en el deleite, busco un deleite por encima de lo bueno o lo útil, que supere incluso el deleite que Dios diseñó para que me sea útil. Y eso nos pasa a nosotros con la comida. Yo he conseguido personas que comen lo que saben que les hace daño, no solo porque les parece delicioso, sino porque les parece más delicioso que cualquier otra comida. Y ya no solamente pasa del plano útil, fisiológico, al plano delicioso, normal para comer, sino que se eleva a un plano de satisfacción emocional profunda, de un sentido de realización de vida. Es por eso que algunas personas piensan que comiendo determinadas comidas, ojalá costosas y muy deliciosas, se sienten más grandes y más importantes. Por eso algunos, cuando estamos, por ejemplo, deprimidos o tristes, buscan algo de comer que ya no solamente les sirve para no morir, que no solamente es delicioso para que no lo coman, sino que les satisface algo su corazón. Están tristes porque alguien los abandonó, alguien los trató mal, se sientan a llorar con un pote de helado y a comer helado. Va más allá de lo útil, de lo delicioso, para que se busque lo útil y se busque una profundización, una elevación de ese placer a algo más trascendental. Espero que sirva el ejemplo. Eso fue lo que les ofreció el diablo. El diablo les ofreció ser como Dios si comían lo que Dios les dijo que no comieran. Pero recuerden que todo en el jardín del Edén, incluyendo el árbol de la ciencia y el bien y el mal, que estaba prohibido, era bueno y deseable. ¿Cómo lo sé? Vaya por favor al capítulo 2, versículo 9. La semana pasada lo vimos, pero tenemos que volverlo a tocar para comparar. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Si brotó de allí, era bueno y era deleitable. Todo era bueno, era deleitable, y como era bueno, tenía que ser deleitable de nuevo para que nos atrajera a Dios hacia el que le sostenía o alimentaba su vida. Pero sabemos que después viene ahí la restricción, o sea que el árbol del bien y del mal, igual que el árbol de la vida, también eran deleitables. Bueno, útil, pero atractivos, deseables. ¿Se dan cuenta? Primero que lo consideremos como bueno, para que luego podamos deleitarnos en él solo como bueno. Pero Satanás le ofreció algo más todavía. Ya no solamente bueno, no solamente deleitable,
sino supremamente delicioso para alcanzar algo más allá todavía, una realización personal que incluso iguala al ser a Dios. El placer no es malo. Satanás no inventó ningún placer, sí distorsiona el placer. El ser humano lo que hizo fue desechar ese paso del deleitable a bueno y empezar al revés, de bueno, deleitable a altamente codiciable. Hay distorsiones tan grandes en nuestro mundo en este día que, por ejemplo, nosotros hemos atendido, yo en mi memoria, alguna vez a personas en consejería, por ejemplo, en anorexia y otras en bulimia, trastornos diferentes, pero los unos y los otros tienen que ver con la alimentación no restringiéndose y otros esclavizándose la misma y luego vomitando para poder no tener las consecuencias de la comida, pero totalmente esclavizados al deleite de lo que eso les produce. ¿Van conmigo hilando el tema? ¿Cómo lo llevamos entonces? Después de que cae la vida en pecado, ya las cosas no simplemente son deliciosas para que nos sean útiles, sino que lo que es útil le sacamos delicia y llevamos el deleite hasta la última medida, hasta la última copa. Se convierte el placer en una adicción. Hay muchos ejemplos de esto, pero yo quiero que usted mire y piense en su propia vida personal. ¿Qué le vendieron a usted la sexualidad cuando era niño y cuando fue creciendo, cuando era niño y cuando fue creciendo? ¿Qué le proyectaron? ¿Acaso no es lo que se proyecta hoy en día? Que no solo es para tener hijos y no solo es delicioso para la intimidad de la pareja, sino pareciera que tener relaciones sexuales como que lo eleva a usted a un nivel como persona superior, casi como dioses. De hecho, hay culturas como y religiones como los gnósticos que enseñan que ese es un privilegio que se tiene que manejar con la guía de los dioses, porque uno participa de la creación y es como si usted estuviera siendo un creador y es un placer de la divinidad. Se idolatra el placer en todas las áreas, pero sobre todo se hace una adicción hacia el placer en el área sexual. Una persona que ha probado, por ejemplo, la droga, no todos quedan en la drogadicción, pero el que queda porque percibe que lo saca de su esfera normal, de lo bueno, a algo delicioso y lo eleva a algo extrasensorial. Le da experiencias por encima de todas las experiencias, sensaciones por encima de todas las sensaciones. Y así es como Satanás nos lleva a pecar. No solamente en lo sexual, también en la codicia, en la avaricia, en el maltrato, en los pleitos, en las iras. ¿Por qué? Porque nos lleva a querer desarrollar lo que deseamos al punto de que nos sintamos realizados por encima de nuestros propios deseos. Yo me estoy esforzando mucho para no decir palabras muy sexuales en esta explicación, pero en las relaciones sexuales el placer debería estimular la reproducción y la intimidad de la pareja. El placer no debería estimular que nos esclavicemos al mismo placer. Miren que Dios es bueno. Aquí hay, y tal vez por internet si alcancen a escuchar, espero que lo escuchen bien, pero hay sobre todo adultos. Miren que no es mucho lo que se disfruta de la relación sexual. Y ya hablaremos sobre la idolatría la semana entrante. Hoy solamente quiero hablar sobre la adicción al placer. Y fíjense ustedes que Dios ha diseñado de tal forma que así como cuando uno tiene ganas de llegar a comer algo, come y se sacia, rápidamente se le fue tanto desespero como a Esaú cuando quería comer lentejas, vendió hasta la primogenitura, comió y ya se le pasó. Y después quería que le devolvieran la primogenitura. Así pasa con la satisfacción sexual. Viene uno con el deseo, con el anhelo que se supone que es para la intimidad de la pareja y para la reproducción sexual final. Y cuando se satisface apenas se han pasado unos cuantos minutos. Y yo, hermano, ya hablaré cuando hable de la idolatría, que una de las cosas que nos han vendido son esas relaciones sexuales largas y supuestamente constantes y continuas, donde parece que usted no vive sino para tener relaciones sexuales. Eso es un ídolo. Hoy solamente quiero hablar de que nos buscan volver adictos, así como al azúcar para comprar bebidas azucaradas, así como al azar para comprar papas fritas y cosas que nos sigamos consumiendo. Así el mundo
Satanás mismo buscó que el ser humano se volviera adicto al placer que Dios le dio, desconectándose de Dios que le dio el placer, y que se volviera un necesitado de continuo consumo de placer, y en el caso sexual es lo que nos venden hoy en día constantemente. Se pone el placer sobre el propósito de Dios para el placer. Se peca al poner el placer como el Señor de mi vida sexual. Hay que romper mitos, hay que derribar barreras, porque cuando una pareja se casa, uno de los grandes problemas, lastimosamente, que poco se comenta, yo lo escuché solamente alguna vez un pastor en una charla, en una conferencia, es por ejemplo parejas cristianas que se casan y no disfrutan la sexualidad como pensaban disfrutarla, porque tienen una adicción al placer o una perspectiva del placer no sana, no correcta, y eso es un problema para la vida conjugal. Mire conmigo por favor, 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17. Vamos a leerlo rápidamente para ver cómo quedamos en todas las áreas nosotros. En la primera carta de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17, se nos enseña que todo lo que hay en el mundo, de nuevo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ver, pero si mi cuerpo desea una relación sexual, mi estómago desea comer algo, no me diseñó Dios para eso, por ese deseo, sí, pero aquí está hablando que en el mundo lo encontramos distorsionado, de tal forma de que nosotros nos volvamos adictos al mero deseo y no a la utilidad que tenemos al satisfacer ese deseo. El mundo tiene la perspectiva, dice el versículo 17, que pasa, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces mis deseos, en concordancia con el propósito por el cual yo me dio ese deseo, es lo que glorifica a Dios y lo que queda de testimonio por la carrera. Pero mis deseos, dominados por solo el deseo o el placer, se quedan aquí en la temporalidad. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, no vamos a estar casados después de esta vida? Hay sectas que enseñan que usted va a seguir casado después de la muerte. Yo sé, siempre me parece, no, es en serio. ¿Por qué? Porque ven el cielo como una extensión de los placeres terrenales, pero Dios ha diseñado solo para este siglo, dice la Biblia, Cristo lo dijo así, para este tiempo, ese placer íntimo de la sexualidad, porque luego ya no nos vamos a reproducir, ya vamos a estar una buena cantidad sobre el planeta que vamos a quedar aquí junto con el Señor. Entonces ya no va a ser necesario y ya no va a haber la relación conyugal como la teníamos. Y uno dice, estamos tan adictos al placer que pensar en un cielo sin relaciones sexuales a muchos les cuesta. O nos cuesta, estamos ahí. ¿Por qué? Porque como todos los placeres los diseñó Dios, pensamos, no, esto es tan bueno que tiene que continuar después. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Dios todo lo ha diseñado conforme a su soberana voluntad y con un propósito, y si ya no va a haber más reproducción después de que Cristo regrese, entonces ¿para qué queremos seguir teniendo relaciones sexuales? A ver. No, porque está bien, es bueno. Sí, pero se supone que eso se lo dio Dios para que lo disfrute bajo la voluntad de Dios, no para que lo disfrute sin Dios. ¿Me explico hasta acá? La perspectiva del mundo nos hace ver tan rara la vida eterna, ver tan rara la vida después de la muerte, ver tan rara la vida cuando Cristo regrese, porque es que de verdad estamos tan mojados como el pez dentro de la pecera y no nos damos cuenta, por la perspectiva mundana que tenemos hoy en día con respecto a los placeres que Dios diseñó para nosotros. Otra forma de verlo, Santiago capítulo 1 versículo 14. Esto obviamente aplica todo en la caída del ser humano.
en la naturaleza pecaminosa, pero estamos aplicando especialmente a la sexualidad. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de esos malos deseos, una vez conseguidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. ¿Qué palabra aparece en la Reina Valera del 60? En vez de malos deseos aparece concupiscencia. ¿Cómo así? ¿No era el mundo que inspiraba los malos deseos? Sí, en el sentido de que los distorsiona, liderados por Satanás, así como lo hizo Satanás con Eva. Pero apelas a mi corazón pecaminoso que tiene malos deseos, que distorsiona. Satanás le ofreció a Eva, pero ¿quién fue la que vio bueno, agradable y codiciable el fruto? Eva. ¿Qué tuvo que hacer para ello? Detenerse a contemplarlo desde su corazón. La fijación permanente en un tema es algo que nos puede hacer mucho daño. Yo me he fijado en este tema en estas semanas, pero porque precisamente para combatir la fijación que tenemos en el tema sexual. El mundo está metido en ello y nos ha metido al punto que ha creado una cultura en torno a la sexualidad, y hoy en día a lo que ellos llaman diversidad en la sexualidad, para que todos estemos pensando y hablando de sexo todo el tiempo. Eso es como Eva mirando el árbol que no debería comer y pendiente de lo que Satanás le había dicho. Es el mundo, Satanás a través del mundo, alimentando sus malos deseos y su propia concupiscencia, enfocándola en aquello que se le está ofreciendo. ¿A qué edad conocen los niños de sexualidad? El problema no es cuándo nuestros hijos van a hablar de sexo o les van a proponer sexualidad. El problema no es si lo van a hacer, el problema es cuándo. Hoy son tan pequeños que llegan a ver imágenes sexuales, escuchar conversaciones cargadas de sexualidad, y hoy está institucionalizado incluso que en los colegios, en las escuelas viniendo de Europa, se les hable de sexualidad para, entre comillas, educarlos sexualmente. ¿Saben qué es lo que hacen? Los estimula y apela a su concupiscencia, a sus malos deseos. Piense en usted mismo y la primera vez que cometió el primer pecado sexual, y lo pienso mientras tanto en mí. Y piense cómo, fuera en la mente o en la práctica, fue nuestro corazón el que codició, pero fue el mundo el que alimentó ese esquema hipersexualizado. Un amigo, un vecino, un familiar, un programa de televisión para los que estamos más viejitos. En ese tiempo no existía el internet, si existía, no existían las redes sociales. Las redes sociales, el internet. Y piensa en esa lucha del corazón. Esa lucha que después en el capítulo 4 de Génesis es la lucha que tiene Caín por no matar a Abel. Dios le dice: el pecado está a la puerta y tú te enseñarás ante él. Es decir, pelea contra él y puedes vencerlo si lo buscas, si no quieres dejarte doblegar, pero de todas formas de tu corazón te vas a fijar, así como tu mamá se fijó en el árbol, te vas a fijar en contemplar: ¿será que lo mato o no lo mato? Y lo mató. Parte todo del corazón. Y esto es algo que quiero decir muy importante. El pecado sexual es tremendamente terrible porque implica nuestro cuerpo y daña nuestro comportamiento físico, y nuestra vida física la estigmatiza, la marca, y a veces es muy difícil sacarse esa marca después de unos años, en costumbres, en prácticas, pero es espiritual. El pecado sexual parte del corazón, sale como cualquier otro pecado, como lo dijo Cristo, del corazón es que sale el pecado. Me incitan de afuera, distorsiona Satanás a través del mundo el objetivo y el deleite del pecado para que me haga adicto al placer de la sexualidad
pero yo soy el que lo contemplo y el que lo consumo primero en mi propio corazón. Ese es el mecanismo. Y quiero confirmarlo en Romanos capítulo 1, texto que leímos al principio. Veamos un poquito de lo que vivimos hoy. Esto se parece al periódico de ayer. Noticia. Romanos capítulo 1, versículo 26, dice: por esto Dios los entregó pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. ¿Saben? Esto no es el SIDA. Algunos piensan que aquí está hablando del SIDA, las enfermedades de transmisión sexual. No. La consecuencia peor, o la peor consecuencia que puede recibir el corazón del pecador es que Dios lo deje pervertirse más en su pecado, porque cada vez se endurece más a Dios y se vuelve más adicto a su propio pecado. La adicción al placer distorsiona el diseño natural que Dios nos dio, menospreciando las consecuencias de esto. ¿Cómo se diseñaron fisiológicamente los órganos sexuales? Se diseñaron para que el órgano masculino y el órgano femenino pudieran unirse y pudieran concebir, pero también pudieran satisfacerse y pudieran proyectar la satisfacción íntima del corazón. Ya lo hemos visto, lo hemos hablado estas semanas. Fueron diseñados una Adán y una Eva con órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Es natural que un hombre tenga relaciones con una mujer. Es natural que una mujer tenga relaciones con un hombre. El texto dice algo especial: es contra la naturaleza que un hombre esté con otro hombre y que una mujer esté con otra mujer. Pregunto, ¿por qué lo hace? Respuesta: por placer. Algunos han estudiado y al parecer desde muy pequeños tienen esa tendencia a encontrar placer, pareciera que casi automática. No es excusa, como dijo un pastor amigo, no es excusa que si yo sufro de diabetes, entonces tomas toda la azúcar que quiera. Porque ya estoy torcido, entonces no voy a seguir torciendo. No, tengo que dejar de comer azúcar para que no me acabe la diabetes de matar. No es excusa que yo tengo una tendencia pecaminosa que a veces ni identifico por qué sucede, para yo seguirme permitiendo en ella. Pero algunos la tienen desde muy pequeños. Pero la mayoría, por ejemplo en este caso, es por aconductamiento de alrededor. Por lo general hay abusos sexuales de personas del mismo sexo. Por lo general hay lavados cerebrales de personas que ya han practicado esa perversión sexual y buscan a los más pequeños para enseñarles sobre ello. Satanás, hablando no a través de una serpiente, como en el Edén, sino hablando a través de una persona que practica el pecado en esta área. Y por lo general vienen acompañados también de falta de una buena identidad con el propio sexo en la familia, es decir, hijos sin padre, en el caso del homosexualismo, hijas sin madres o con reflejo maternal o paternal para poderse identificar con esa sexualidad. Todo un ámbito que viene a la mente y al corazón, y al final termina siendo que las personas se vuelvan adictos a una especie de satisfacción sexual. Y voy a hacerlo lo más claro posible. Yo con los muchachos lo hago, no los tengo micrófono ni por internet, pero voy a hacerlo con toda la ley, lo más sencillo posible. Sensaciones y satisfacciones de placer las tenemos en todo el cuerpo, pero hay partes del cuerpo donde más sensibilizados estamos porque hay más inervación nerviosa. Y lo voy a decir también muy claramente: en el caso del homosexualismo, se apela en su engaño Satanás al hecho de que hay una inervación nerviosa muy fuerte en los esfínteres como el anal, para hacerle percibir a la persona que eso se disfruta como algo natural. Pero realmente solo es la capacidad que Dios dio al cuerpo con esas ramificaciones nerviosas para ser sensible a la salida del mono fecal. Perdón que me diga tan claro, pude haber hecho otras palabras más modestas. En el caso de la mujer, en la relación lésbica,
pues hace que la mujer reemplace al hombre, se parezca al hombre, de alguna forma funcione como el hombre. Pero en el caso del hombre, para mi concepto, del sentido fisiológico, hay una mayor distorsión, pero apela el hecho de que todos tenemos percepciones sensoriales en todas las partes del cuerpo, especialmente en ciertas partes específicas. Y aquí viene el asunto. Después de que usted come algo, ¿qué le pasó a Daniel? No tengo ropa. Bueno, no había ropa. Estamos sin ropa, tampoco pueden decirlo. Estamos desnudos. Mire, después la consecuencia tan tremenda. Cambió su percepción de sí mismos y se vieron sumergidos en aquello que iniciaron. Una rebeldía contra Dios que cambia su propia perspectiva personal. Una vez que uno prueba alguna desviación sexual, es mucho más fácil que lo sigan incitando y uno empiece a encontrar satisfacción en lo que antes le parecía que era terriblemente, en el caso de los creyentes, pecaminoso, y en el caso de las personas del mundo sin conocer a Dios, terriblemente salido de lo normal. Eso no, yo, con otro hombre, yo, dicen algunos hombres. Una mujer, yo, con otra mujer, terrible. Pero una vez han sucumbido la primera experiencia, viene lo que Satanás sabe hacer, es acusar al corazón que cayó en un pecado para que alimente su percepción del pecado mismo y en vez de correr a Dios, corra a profundizarse en eso porque lo vuelve justificable por el placer. Si encontró algo de placer, si encontró algo de satisfacción física, algo poquito, algo mínimo, de ahí se va a pegar. De ahí se va a agarrar y va a empezar a desarrollar toda una vida para darle a ese placer rienda suelta al punto de que se vuelva parte de su personalidad. La mayoría de personas que yo he conocido que han caído en homosexualismo y lesbianismo fueron inducidas por otros. No cayeron solitos, fueron inducidas por alguien que les enseñó. Y la mayoría al principio no quería y al principio cuando tuvo sus primeras experiencias todavía lo dudaba, pero luego fue confirmado por lo que le enseñaron y lo que enseña el mundo y lo que así nos enseñó. Y la mayoría de los que tienen una experiencia homosexual o lésbica no quedan en práctica de homosexualismo o lesbianismo. Es una experiencia que pasa porque no les genera adhesión, todavía no les genera un placer natural. Pero hoy en día tenemos un andamiaje tan fuerte en los medios de comunicación que si algo de percepción física satisfactoria les dio, les va a reforzar eso para llevarlo como una realización personal. Yo soy un hombre en cuerpo de mujer, una mujer en cuerpo de hombre, y aquí se elabora toda la ideología. Wow, qué esfuerzo para explicar esto. Pero se dan cuenta que ustedes tienen mucho de engaño en el mundo de Satanás, y como con Adán y Eva, para distorsionar el placer que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico. Con todo corazón. He aconsejado a personas, no voy a decir ni de qué sexo ni de qué tiempo para que no se lo imaginen, no es alguien que conocen ustedes, espero. Una vez aconsejé a una persona que tenía al parecer un problema intestinal mezclado con un problema de crisis de nervios y aparte con un problema también de abuso infantil que todavía no recordaba, y entonces lo uno mezclado con lo otro, y además estaba atendiendo personas con problemas sexuales, aconsejándolas con pecados sexuales en la iglesia. Terminó sintiendo algo en la parte de su cuerpo ligada a esta perversión sexual y terminó pensando, sin haber practicado la primera vez un acto homosexual, terminó pensando que era homosexual. Y dije, mi amor mentiroso. Definitivamente. Y agarra ese centro por la uña, vamos a desembaratar eso. ¿Por dónde viene el engaño? ¿Qué pasó? Y aquí es cuando se aplica el texto en Corintios, cuando el apóstol Pablo dice que derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Espérense, hay que tumbar esos esquemas mentales que han inventado ese deseo de encontrar placer en esa práctica. Porque lo han reforzado al punto que le han dado a ese placer algo más allá de lo que ese placer está diseñado para dar. Y si es un placer ya propiamente legítimo, hay que desmontarlo de que es legítimo. La concepción que da está bien, porque si usted lo siente, pero lo practica, está bien. Pero yo estoy hablando de algo que pareciera ser muy ajeno a la mayoría. Tal vez la mayoría aquí ni practicó ni fue tentado al homosexualismo. Y
Y si alguno lo practicó o cayó eventualmente sin practicarlo, pues de eso también nos redimió Cristo. Amén. O no nos perdona el Señor por ello. También nos perdona. Aún el peor de los pecadores sexuales tiene perdón en Cristo y restauración. Eso lo vamos a ver en los sermones finales. Pero también toda inmoralidad sexual que vemos en Romanos capítulo 1, versículo 29. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, estando casado, o fuera del matrimonio, antes de casarme, ¿qué hacen? Poner el placer por sobre el compromiso con la persona con la que me casaré o con la que estoy casado. El incesto, ¿qué hace? Poner placer por sobre el respeto a la persona que es mi familiar. El sexo durante la menstruación, que también está reprendido en Levítico capítulo 18, versículo 19, ¿qué hace? Poner placer por encima de la salud o de la higiene. La zoofilia, Levítico 18, 23, acostarse con animales o tener relaciones sexuales con animales, poner placer por sobre la dignidad humana, rebajando a mí al nivel de un animal, como si fueran los mismos cruceros animales. Y escucha estas palabras técnicas de hoy en día: la pornografía, el voyeurismo y la masturbación ponen el placer sexual por encima del valor de las personas que nos rodean. Y aquí tengo que explicarlo. La palabra original en el griego, yo nunca menciono las palabras en el griego, pero tengo que hacerlo porque es relevante. Para fornicación en el Nuevo Testamento es porneia. De ahí donde viene la palabra pornografía. Y grafos es imágenes. Pero antes de la pornografía, una imagen impresa o una imagen en una pantalla, está el voyeurismo, casi lo pronuncio bien, que es ver personas desnudas o teniendo relaciones sexuales en vivo y directo. Y la misma masturbación, ¿qué hace eso? Que obviamente quien ejerce la masturbación está pensando en alguien más, tiene imágenes mentales. Hace que las personas para mí no sean sino simples bultos de carne para satisfacer mi deseo. Pone mi deseo por encima del valor de las personas que están a mi alrededor. La mujer y el hombre, por más delicados que estén, que salgan en una película pornográfica, en una revista pornográfica, o que estén exhibiéndose, incluso si están teniendo una relación sexual abiertamente, siguen siendo seres humanos. Y me ayuda mucho pensar en que podría ser yo o un familiar mío el que esté ahí. Yo no quisiera que lo estuvieran viendo o que me estuvieran respetando. Se da cuenta que toda la cadena de lógica que he llevado hasta el momento es el placer por encima de lo útil me lleva a subliminizar tanto el placer y a ser tan adicto al placer que me olvido de la gente y bloqueo lo que hay en el corazón de las personas con tal de satisfacerme por encima de toda cosa. Por eso siempre se falta los jóvenes, los muchachos, pero estos están los niñitos para que recordemos los muchachos. El problema con el contemplar a otros como objeto de mi satisfacción sexual meramente es que, de nuevo, como a Eva, el diablo a través del mundo me hace enfocarme en no lo útil, no lo deleitable, sino por encima de lo deleitable, grandemente delicioso, me enfoca y lo reduce. Eso se llama reduccionismo, reduce toda la vida de la sexualidad. Hace un tiempo le comentaba a los valores, para poner un ejemplo, alguien me pidió una consejería y se sentó conmigo y fue muy sincero, me dijo: yo tengo problemas de homosexualismo. Yo digo de otra manera. Y yo le agradecí la sinceridad, aunque ya había notado sus maneras. Pero una de las cosas que me confesó es que él no podía mirar a ningún hombre sin estar pensando en él sexualmente. Eso es reduccionismo. Sea homosexualismo, heterosexualismo, es vivir pensando en un solo tema. ¿Se dan cuenta de la esclavitud que eso genera? Por eso no solamente debemos condenar el pecado, sino conmiserarnos del pecador, aunque sea culpable y digno de condenación. Porque el pecador está sufriendo bajo la esclavitud de su propio pecado, y especialmente el pecado sexual. Y es el que más se cae en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque es vergonzoso contarlo.
excepcional, dice la Biblia, dice el texto de la Biblia, ¿no? Pero solamente lo hago por un culto, estoy contando, las 356 creo predicaciones de yo en la iglesia. Primera vez que todos estos temas a la abierta vez. Para no enfatizarlos, no darle demasiado. Pero por ejemplo, solo pregúntese usted qué piensa una persona que tiene relaciones sexuales con muchas personas al tiempo. ¿Acaso no tiene súper idealizado el placer? Al punto que ya hay compromiso personal ahí con nadie. No me interesa usted quién es, no me interesa usted quién es, no me interesa usted quién es. Venga. Y que a nadie le interese quién soy yo. Voy. Es una perversión que es gradual. Ojo, no es instantánea. No levanten la mano, por favor, para no dejarse en evidencia, porque yo creo que no es. Pero, ¿cuántos de los que están aquí han tenido alguna vez un pensamiento pecaminoso, solo pensamiento a nivel sexual? ¿Alguna vez han subido? No levanten la mano. Listo, no hay problema. El Señor es bueno, los perdona y me perdona. Pero uno dice, ¿y ese violador en serie? Ese que practica el poliamor, que se acuesta con 3 y 4, que no le llaman orgías, se llama poliamor. Ese que, y esa que, es lo mismo, pero elevado a más potencia. Y eso es bueno para nosotros, para que aprendamos a ser misericordiosos con aquellos que están profundizando en su vida pecaminosa sexual. ¿Me explico? Que no caigamos en el fariseísmo de decir, claro, como dijeron, Señor, gracias, porque yo sí te sigo, no como esos que practican todo eso. Hemos caído de una u otra forma en todo tipo de pecado, pero el pecado sexual aún más, porque todos tenemos un deseo normal y natural que Dios ha dado por pareja, para, de nuevo lo repito, porque hay que repetirlo 500 veces, para tener satisfacción íntima con nuestras esposas, en el caso de los hombres, con los esposos, en el caso de las mujeres, y para poder procrear. Pero eso lo ha distorsionado Satanás, y no lo ha distorsionado continuo y constantemente, y usted y yo no nos hemos dado cuenta. Hasta que ya estamos con pies metidos dentro del agua. Y lo sigue haciendo. Lo sigue bombardeando. Por eso, por favor, lean más su Biblia y lean menos novelas, porque algunos han dicho, estos novelos para las hermanas, yo sé, estadísticamente hablando son las hermanas de más novelas, los hombres cada vez más en pornografía gráfica, las mujeres cada vez más en pornografía auditiva. Eso ya es estudio ya demostrados. Esas novelas pasionales donde se muestran allí que ya muchos han estudiado el hecho de que las mujeres ahí se idealizan la relación, incluso la relación sexual, y terminan siendo hasta adúlteras, están casadas o fornicarias, están solteras. Por eso miremos que estamos leyendo, miremos que estamos escuchando, fijémonos en qué nos estamos alimentando. A mí me impresiona. Yo aborrezco, perdón por el reggaetón cristiano, pero yo aborrezco que en una fiesta de niños infantiles pongan un cumpleaños reggaetón para que el niño baile. Se trata de invertir con esas letras. Y ¿eso qué están haciendo? Y los colegios las ponen a veces en los descansos. ¿Qué están mentalizando los muchachos? Todo es sexo, todo es sexo, todo es sexo. No piense más en el sexo. Se genera para tiene mucha ilustración en mi mente. Recuerdo cuando estaba pequeño, entrando al colegio, a la escuela un día, sentí que alguien me tocó el glúteo. Volví a mirar, y como yo era pequeño, todo el que fuera más grande que yo era un señor o un adulto. ¿Viste, señor, qué quiere? Me dice yo. Y era otro niño, pero más de edad. Y lo vi con una mirada rara. Ojo, desarrollen la capacidad de estar pendiente de lo que sus niños, hay que cuidarlos, ven las personas que están por ahí, cuando los ven raros o no se quieren acercar a ellos, no los obliguen a que se acerquen a los que los niños no quieren, por favor. Y ustedes mismos, no sean mal pensados, pero cuando yo les permiten ver algo, prevénganse y deténganse. Cuidado. En ese momento yo era un niñito, lo miré y lo vi raro. Y la historia después de esa persona se desarrolló de una forma que ni me imaginé.
y tampoco la conozco en detalle, pero al final, para recortar la historia, terminó siendo un muchacho que vivía en el parque, del parque, dando vueltas y haciendo signos groseros con sus manos y teniendo por allí sus esfínteres en el mismo parque y masturbándose por el parque. Fue un proceso desde niño hasta adulto. Y cuando yo pienso en eso, le digo: Señor, gracias porque tú nos has guardado. Gracias porque tú nos has guardado. Si usted alguna vez pensó en pegarle a alguien y no le pegó y no se volvió un matón, es porque yo lo guardo. Y si le pegó y no se volvió un matón, también yo lo guardo. Si usted alguna vez tuvo un mal pensamiento en lo sexual y no lo desarrolló, Dios lo guardó providencialmente. Y si lo desarrolló y cayó en un pecado y está por el Señor perdonado y está restaurado de ello, Dios lo guardó. Pero piense, una gracia del Señor, porque todo ser humano puede llegar a lo mismo si simplemente el Señor lo deja que se profundice en él. Y el abuso sexual pone al placer sobre el valor del ser humano. Eso, para mi concepto, es lo peor: violencia sexual, violencia física. Terminar por forzar a otra persona a tener una relación conmigo porque yo quiero, así la otra persona esté siendo dañada. Escuche esto en su corazón. Esto suena a sonar cruel. El Club 700 es un programa de corte carismático que hacía que la comunidad cristiana de Colombia retransmitía aquí en Colombia, de un evangelista estadounidense. Y recuerdo una vez un testimonio de una hermana, porque es que estos son casos reales. Y uno dice: yo oro para que nada me pase. Sí, pero por ejemplo, si usted se va como evangelista, como va a salir la hermana ahorita enviada por la denominación bautista colombiana a un país musulmán, un país donde se ofrece el evangelio, no solamente lo pueden matar, también lo pueden violar por causa del evangelio. Y si usted es hombre más, y esta mujer no se fue en un país, ella estaba en su propia casa en Estados Unidos, estaba en su cuarto y de pronto sintió que alguien dentro le violaron la chapa, pero le violaron también la ventana. Yo recuerdo ese testimonio. Y el tipo se acercó a ella y ella forcejeó hasta donde más pudo para no dejarse. Pero cuando ella la bloqueó y la paralizó, yo recuerdo el testimonio que se fue ahora, y es impresionante lo que hace el Espíritu de Dios. Ella dijo: pues si ya va a pasar y me va a abusar, no me va a dañar el corazón. Y empezó a orar al Señor. Y empezó a recitar uno de los salmos. No recuerdo qué salmo era, es el Salmo 23 u otro salmo. Y dice ella: yo, en el mismo momento que estaba siendo abusada, clamaba al Señor para que guardara mi corazón. Y no quedé ni con resentimiento, ni quedé amargada. Porque el abusador hace que la persona la abusada se sienta culpable del abuso. Usted me forzó. Usted dio, y si no le mentaliza con palabras, la misma persona abusada tiene que hacerlo lastimosamente. Así somos los seres humanos. ¿Será que dejé la puerta abierta? ¿Será que hice tal cosa? ¿Será que hice tal otra? Es ese juego interno. Pero ella clamó al Señor en medio del mismo abuso, y Dios guardó su corazón y no quedó con todo ese trauma. Y lo contaba con una sanidad del corazón que me pareció espeluznante, increíble. Si una persona puede ser guardada en su propio corazón, incluso durante el mismo abuso sexual que sufra de parte de alguien, aún más una persona hoy en día puede ser restaurada en su corazón luego de haber sido abusada sexualmente. Y podemos ser cambiados en nuestro corazón, porque recuerden que el pecado sexual busca no solamente marcar nuestro cuerpo, busca marcar nuestra alma, con una adicción al placer desenfrenada. Pero nosotros, cuando tenemos en cuenta en el Señor que esto es pecaminoso, que Dios creó el placer para satisfacernos como pareja matrimonial y para procrear, entonces nosotros nos arrepentimos de lo que es nuestra culpa y le dejamos al Señor aquello que nos hicieron nosotros, dejándole la venganza. Porque aquí puede suceder que alguien diga: sí, claro, porque me abandonaron, sí, claro, porque me enseñaron, y empiece a orar como el salmista: persíguelos, alcánzalos, destruyelos. No, ore con el Señor Cristo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Descargue su corazón, porque tampoco se va a salir de la afirmación si usted le entrega el abuso al Señor. Y si usted fue el que abusó, o si yo fui el que abusé, debo pedirle perdón al Señor, y en cuanto sea posible para mí, debo pedir perdón a la persona que abusé. Y hágase de agallas para hacerlo, y esté listo para las consecuencias. Qué tema tan sensible, ¿cierto?
propias vidas y nuestras relaciones. Así que ven a Cristo por perdón y por libertad. Cristo te perdona, pero también te libera. Te hace libre de la esclavitud con enseñanzas como esta, donde se desenmaraña el engaño de Satanás. Juan capítulo 8, mujer adúltera, la iban a apedrear. Yo también te perdono. Vete, yo no te condeno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Perdón de parte del Señor y libera de la culpabilidad. De nuevo, sentirnos solos, sentirnos pecadores, sentirnos sin posibilidad de ser perdonados, hace que cada día profundicemos más en el pecado. Adán y Eva terminaron el conflicto, no lo hemos visto, no tenemos cantidad de tiempo para ello, pero lo primero que sucedió en la vida de ella se le profetizó es que iba a entrar en conflicto contigo, así como a Caín se le dijo que iba a estar en conflicto con el pecado, su deseo por matar a su hermano, ella iba a estar en conflicto con su esposo, aquel con el que supuestamente debía tener una relación íntima. Ella deseando que él esté con él y él oprimiéndola o abusando del deseo de ella estar con él. No es el reflejo de lo que vivimos hoy. Necesitamos perdón, necesitamos libertad y necesitamos ayuda. Como un solo sermón, ya me extendí una hora. La conclusión más práctica es: busque ayuda de alguien maduro en Cristo. De alguien maduro en Cristo. ¿Para qué? Para que usted con esa persona encuentre un mayor placer en Dios que en el placer sexual pecaminoso que el mundo le ha enseñado y que su corazón ha desarrollado. Es cuestión de amores. Si usted ama más a Dios, ama menos el placer pecaminoso. Si usted encuentra más placer en la relación con Dios, encontrará más placentero obedecerle a Él y no seguir lo que el mundo le dice. Póngase pues ustedes por favor conmigo. ¿Qué tema? Todavía nos falta otro más sobre la profundización y la idealización. Esto fue más práctico, por eso sonó muy crudo. No tanto, pero luego lo veremos más ideológico. Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas, mi Rey. Nuestros corazones y nuestros cuerpos están delante de ti. Y tu Espíritu, dice tu palabra, mora en nosotros por la fe en Cristo. Ya no nos pertenecemos. Mi cuerpo no es mío, es tuyo. Siempre lo fue, pero ahora soy más consciente porque me han redimido en Cristo y tu Espíritu redarguye mi corazón. ¿En qué hemos pecado, Señor? ¿Cómo hemos fallado? ¿En dónde como humanidad nos desviamos, oh Rey, tan fuertemente de lo que tú diseñaste? En el deseo de encontrar placer lejos de ti. Pero como dijo el siervo tuyo, mi alma no encontró descanso, sino hasta que lo hallé en ti. No encontramos satisfacción, placer verdadero, sino hasta que encontramos relación contigo en Cristo. Así que hoy, oh Santo Señor, quiero pedirte con todo mi corazón que ese sea el antídoto precioso contra la vacuna o contra el virus del pecado de nuestro propio corazón, alimentado por un mundo dirigido por Satanás. Que el antídoto sea, Señor, amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, viéndolo tan valioso como nosotros delante de ti, y aún más para servirle, honrarle, respetarle, amarle y ayudarle a no caer en perversión, a no caer en pecado, y a nosotros guardarnos de no caer en pecado por amor de ti. He visto, Señor, y he escuchado personas que en medio de las propias prácticas pecaminosas en este ámbito sexual o en cualquier ámbito, caminando contigo, han sido rearguidas y en el propio acto mismo del pecado han salido corriendo, como tal vez incitado por su patrona, salió corriendo José. Tal vez en su corazón había alguna clase de deseo por caer. No hay, oh Santo Señor, pecado que no pueda ser perdonado. No hay práctica pecaminosa que no pueda ser rota. No hay ninguna clase de opresión en nuestro corazón y en nuestra vida real
que no pueda ser transformada por ti en libertad para la gloria de tu nombre. Libra a tu pueblo, Señor, y a todos los que caminan engañados por sus propios deseos, líbralos de la nubosidad del deseo de su propio corazón y trae la luz de la relación contigo y el placer de la satisfacción plena de comunión contigo en Cristo. Guarda nuestros ojos, guarda nuestra boca, pero por sobre todas las cosas guarda nuestro corazón en Cristo, Señor. Guarda nuestro cuerpo, pero sobre todo guarda nuestro corazón, porque de Él es que sale todo, Rey. Santifícanos y límpianos, Señor, y depúranos en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a cantar antes de salir o la dejamos para después. ¿Van a cantar? ¿Seguro? No se siente, por favor. ¿Estamos vivos? Es una canción que tiene que ver con respecto a la topología de los estudios. Hacemos ante tu altar.
Todo para la gloria de Dios. Hermanos, siéntense un momento. Los anuncios de esta semana. Los siguen devocional de 6 a 6:30. El martes es el último día a las 6:30. Los otros días son de 6 a 6:30. El martes hay reunión de caballeros, de varones, en la casa de nuestro hermano Dayan, 7 p.m. Miércoles, culto de oración. Igual, de pronto me recalco mucho en eso, pero ¿será que tenemos que traer todos los miércoles a un gringo para que puedan venir al culto? Hermanos, eso es, el miércoles se veía tan bonito la iglesia porque aquí estamos casi todos. A veces es necesario traer a alguien, ¿será? Porque sea así, yo le hablo en inglés. No, hermanos, es bueno cuando la iglesia viene los miércoles también. Entendemos que de pronto se dificulta mucho el traslado de las noches, pero es que ese culto de oración es un culto tan importante como el culto del domingo. Es el mismo Dios al que adoramos a través de la oración, del cántico, entonces es para estimularnos a seguir viniendo. El día jueves, en la casa de nuestro hermano Roldán, sigue estando la célula. La célula en la casa de nuestro hermano Roldán. Las mujeres siguen estando los viernes por Zoom, 7 p.m. Viernes por Zoom, 7 p.m. Por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. El sábado, en Lebrija, la misión. Y con respecto a lo del 7 de septiembre, es importante que vayamos, pero no lo tomemos como una actividad, porque si lo tomamos como una actividad es algo que se hizo y ya. Tomémoslo como un trabajo. Cuando un trabajo es algo que se hace y que se tiene que seguir haciendo. Es un trabajo de la iglesia, no es una actividad, es un trabajo de la iglesia. El día domingo, 9 de la mañana, escuela dominical, 10:30 de la mañana, culto congregacional. No hay ningún anuncio adicional. Así mismo, entonces, hermanos, vamos a estar de pie, vamos a estar orando. De esa manera, estar siendo despedidos. Gracias por Dios Todopoderoso por este tiempo. Gracias porque ha sido gratificante para nuestras vidas, porque ha sido tu palabra, Señor, y habló a nuestros corazones, porque eres tú mismo, Dios, a través de esta congregación que hablas a nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra expuesta, gracias porque te cantamos, gracias, Señor, porque podemos tener ese amor fraternal unos por los otros. Gracias, Dios Todopoderoso, porque todo es bajo tu voluntad y bajo tu soberanía. Permítenos, Señor, ahora que cada uno hace su hogar, permítenos llevar bajo tu protección, tu cuidado. Quita toda piedra de tropiezo, Señor. Quita toda intervención del enemigo y que puedan llegar, Señor, bajo tu bendición y tu protección a su destino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden saludarse. Estamos despedidos.